Dormir profundamente nutre la vida. Tener un sueño de calidad influye en la vida, la calidad de vida y la morbimortalidad de muchas personas. Soy el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa de Madrid y director de la Cátedra Universidad Autónoma de Madrid GSK Respira Vida, medicina respiratoria centrada en el paciente de la investigación a la vida diaria. Vamos a hablar hoy de los trastornos respiratorios del sueño. Próximamente celebraremos el Día Mundial del Sueño. El eslogan de este año es precisamente este que les acabo de comentar: dormir profundamente nutre la vida. El objetivo de este Día Mundial del Sueño es disminuir la carga que suponen los problemas asociados al sueño en la sociedad a través de una mejor prevención y manejo de estos trastornos del sueño. Y dentro de estos trastornos del sueño, el más relevante es el síndrome de apnea-hipopnea del sueño. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la SEPAR, avanza que en 2026 la apnea del sueño será la enfermedad respiratoria más importante. Este dato se deriva del Libro Blanco de la Neumología Española, publicado hace apenas unos meses. Y para hablar del síndrome de apnea-hipopnea del sueño, tenemos hoy la suerte de contar entre nosotros con el doctor Enrique Zamora García, un auténtico experto en la patología respiratoria asociada al sueño, que además es el responsable de la unidad de sueño del Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa, y también el doctor Javier Palicio, presidente de FENAER, Federación Nacional de Asociaciones de Enfermos Respiratorios, y además, Javier, paciente diagnosticado ya hace años de síndrome de apnea-hipopnea del sueño, que lleva años también en tratamiento. Una primera cuestión que yo le plantearía al doctor Zamora es acerca del infradiagnóstico de la enfermedad. Es una enfermedad muy prevalente, pero sigue siendo de forma importante infradiagnosticada. ¿Qué opinas? Sí, la apnea del sueño sigue siendo una patología que está infradiagnosticada. Hemos avanzado mucho, bien es verdad, en el diagnóstico. Hay más pacientes diagnosticados, pero todavía queda un número importante de pacientes por diagnosticar. Se estima que hay tratados en torno al 30% de los pacientes que requerirían tratamiento. Y debemos fijarnos en este tramo de pacientes que tenemos que diagnosticar, porque las consecuencias de la apnea del sueño son graves. ¿Cómo es el paciente tipo? Bueno, el paciente tipo es un paciente hombre, es más prevalente la enfermedad en hombres, sobre todo hasta la edad menopáusica, cuando las mujeres dejan de tener la época fértil, ahí la prevalencia se iguala. Hablaríamos, por tanto, varón mayor de 40 años y con sobrepeso u obesidad. La obesidad, sobrepeso, es uno de los factores principales de riesgo para tener apnea del sueño. ¿Cuál es la causa de la apnea del sueño? ¿Por qué se produce? Es una interrupción de la respiración de más de 10 segundos que ocurre durante el sueño. La causa es porque por una serie de problemas anatómicos, funcionales y demás, se produce un cierre del paso del aire en la faringe, en lo que vulgarmente conocemos como garganta, por decirlo así, en un trozo muy pequeño, pero muy importante, de la vía aérea. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta apnea del sueño? Bueno, las consecuencias, primero es un mal dormir, por el cual muchos pacientes van a tener somnolencia durante el día. Pero no es obligatorio que tengan somnolencia. Pero lo que sí que van a tener los pacientes que tienen apnea del sueño en número importante, hablamos de más de 30 episodios de apnea por hora de sueño, van a ser una serie de consecuencias cardiovasculares, mayor prevalencia de hipertensión arterial, peor control de esta hipertensión arterial si no la tratamos, mayor índice de accidentes cerebrovasculares o de infartos de miocardio o de enfermedades cardiovasculares en general. Por tanto, es importante prevenir la apnea del sueño. ¿Cuáles son las medidas preventivas? ¿Y disponemos en la actualidad de algún tratamiento realmente eficaz frente a la apnea del sueño?
Sí, hemos dicho que la obesidad, el sobrepeso, es uno de los factores más importantes para padecerla. Hay que mantener un control de peso equilibrado. El disminuir peso va a hacer que tengamos menor riesgo para padecerla y que si la padecemos se controle mejor. Hay que evitar el alcohol en las 6 horas previas al sueño, que va a favorecer la obstrucción de la vía aérea superior. Hay que eliminar el tabaco, que va a actuar también aumentando el riesgo de tener apnea. Un buen dormir, unas horas suficientes, unas horas regulares, también va a hacer que el paciente tenga menos probabilidad de tener apneas. Aparte de estas medidas preventivas, disponemos de un tratamiento eficaz, que es la CPAP nasal. Consiste en un dispositivo que se conecta a la luz y mediante un compresor de aire va a emitir un flujo de aire continuo que aplicamos a través de una mascarilla que se fija en la nariz o nariz y boca del paciente, por el cual vamos a mantener, por decirlo así, hinchado el paladar, hinchado la faringe, esa zona que es la que se obstruye, de forma permanente como si fuera un globo, y corregimos las apneas. Muy bien, Javier, tú padeces un síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Sí. Fuiste diagnosticado y se te instauró el tratamiento con la CPAP nasal. ¿Qué supuso para ti la CPAP? Pues mira, yo llevo muchísimos años usando CPAP. Duermes perfectamente, solo al que le moleste un poco el tener un artilugio puesto en la cara, pero que te acostumbras fácilmente. Se me ha quitado la somnolencia diurna, me noto que estoy más ágil, mi tensión arterial está mejor controlada y ronco menos, o ronco casi nada, porque realmente no me protestan en casa. De alguna manera podríamos decir que la CPAP te ha cambiado la vida. Yo creo que sí, y eso es lo que vemos en la gente que está en las asociaciones de pacientes, además. Como presidente de FENAER, además tú viajas mucho, ¿no? Sí. Bueno, ¿es esto un problema? No es ningún problema. Yo, que viajo mucho, la llevo conmigo en la maleta siempre, porque es un artilugio más. Y realmente no... creo que sí que la gente debería de usarla. Siempre que hay problemas de eso, usarla. Y es más, hay mucha gente, como yo, que además de apnea del sueño, tiene rinitis alérgica. Y es una cosa que sí que hay que hacer, que puede molestar un poco, porque tienes que tratar la rinitis alérgica para evitar, porque con rinitis no puedes poner la CPAP. Entonces sí que conviene tratarla también. O sea que la CPAP es una buena compañera de viaje también. Sí, sí. Bueno, dormir profundamente nutre la vida. Demos la importancia al sueño, a la calidad del sueño y a las repercusiones que pueden tener las alteraciones del sueño en la vida diaria. El síndrome de apnea y hipopnea del sueño está infradiagnosticado, hay que pensar en él. Hay un prototipo de paciente, hay unos síntomas guías, hay una serie de datos que nos orientan. Disponemos de pruebas diagnósticas sencillas, la poligrafía la realizamos ambulatoriamente cada día y disponemos de un tratamiento eficaz. Dormir profundamente nutre la vida y nos permitirá respirar vida.